doctor Ángel Valderas Puga. ¿Qué te parece si vemos y escuchamos a Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que le dice a los panistas: mi pecho no es bodega? Estamos en medio de un debate sobre la extensión de la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. El Congreso de la Ciudad de México ya ha aprobado precisamente esa permanencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Hay que recordar que este debate va a los congresos estatales como es requisito para que se consume la reforma constitucional. Vamos a ver, escuchar. Buscando dar un plazo para que las Fuerzas Armadas puedan permanecer todavía haciendo labores de seguridad pública o seguridad ciudadana hasta el año 2028. En el año 2028 ya se saldrían y ya la Guardia Nacional y las policías locales quienes se encargarían de esas labores. Pero resulta que pues, hay una fuerza política que se opone. ¿Cómo se opone? Discúlpenme que sea tan franco, directo, pero como dice el dicho, mi pecho no es bodega. Pero ahí tenemos a este partido, al PAN. El PAN no quiere que se haga esta reforma. Dice que ya hay que sacar a las Fuerzas Armadas de los estados donde ayudan a los temas de seguridad. Y además, cuando metieron a las Fuerzas Armadas a hacer labores de seguridad, lo hicieron mal. Ahora hay una estrategia de paz, como esto que estamos haciendo. Pero cuando los gobiernos del PAN quisieron meter a las Fuerzas Armadas, querían meterlas a una guerra, disque guerra contra el narco. Pero bueno, afortunadamente hay otras fuerzas políticas que se han manifestado a favor de que las Fuerzas Armadas ayuden de aquí al año 2028 a proteger en los estados donde haga falta, sobre todo estados del interior del país. Ya mencioné algunos como Guanajuato, como Zacatecas, como Tamaulipas, como Michoacán, que ayuden a proteger a la gente de la delincuencia realizando tareas transitorias de seguridad ciudadana. Son tan hipócritas en la oposición, haciendo eco de lo que dice Martí Batres, querido Ángel Valderas Puga, que ya respingó, como decía mi nana, que en paz descanse, Enrique Alfaro, porque Jalisco fue mencionado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Con qué cara los panistas quieren meter a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles hoy, cuando se les están cayendo a pedazos estados como Guanajuato? O sea, tiran la piedra y esconden la mano. Metan a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Ayúdennos con el tema de la seguridad en los estados. ¿Quién les entiende, querido Ángel? Pues mira, viven en una gran contradicción y en mi primera intervención señalaba que ya los vimos en el poder. Lo que señalaba Martí Batres y que no les gusta a los panistas, no les gusta a la derecha, es que les recordemos qué hicieron ellos en el poder. La salida de los militares a la calle se da, recordemos, con Felipe Calderón impuesto por un fraude electoral en donde en Estados Unidos se dice que metió las manos en ese proceso Schlumberger, ¿no? Y Halliburton, contratistas tejanas del sector petrolero de los Bush, imponen a Felipe Calderón con el fraude escandaloso aumentado del 2006. Y luego Felipe Calderón, recuerda Vicente, no podía salir a las calles. Cada vez que Felipe Calderón pisaba la calle después de su fraude electoral, la gente le gritaba espurio. Yo, si lo hubiera tenido enfrente, le hubiera gritado espurio, ¿no? Tramposo, antidemocrático. Y para justificar el salir a las calles con una enorme cantidad de escoltas, se inventa, es uno de los factores, no es el único,
esta supuesta guerra al narco, que ha quedado totalmente desnudada de que no fue una guerra contra el narco, de que la principal cabeza en el aparato de seguridad en los gobiernos panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, era Genaro García Luna. ¿De qué hablan estos señores cuando, como lo dijo Martí Batres, lo hicieron hasta mal? Quienes sacaron a los militares a las calles a hacer tareas que correspondían a las policías, teniendo una policía federal, la AFI, y un fracaso total. Yo siempre me he cuestionado, de repente sale una masacre en Irapuato, Guanajuato, en Apaseo, Guanajuato, en León, Guanajuato, en Villagrán, Guanajuato, en Juventino Rosas, Guanajuato, en Salamanca, Guanajuato, y etcétera, 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 con Guanajuato, e inmediatamente salen a criticar la política de abrazos no balazos, que la verdad, se necesita ser muy estúpido para no entender que la frase abrazos no balazos es una metáfora de una política de seguridad que está tratando de ir a las causas. Seguramente te refieres a un Marco Cortés, Ángel, porque estoy viendo las declaraciones del presidente nacional del PAN Meco, Marco Cortés. La política de seguridad de abrazos a criminales y la militarización del país incrementa la violencia e inseguridad, generando consecuencias nefastas para la población e instituciones. Aquí algunos ejemplos. Narcomenudeo se duplica, el huachicoleo repunta, tomas aumentan el 24%, pero tramposamente no dice que el homicidio doloso parece que empieza a ir a la baja, Ángel. Bueno, mira, déjame compartirte, porque estos señores, cuando hablan del huachicol, pues hay que recordarles los números. Y ya ves que, bueno, yo me caracterizo por hablar con base en datos. Entonces, espero que se comparta este gráfico que nos recuerda el huachicol. Yo me pregunto de qué hablan. Mira, aquí está el crecimiento enorme de tomas clandestinas del huachicol, que, como puse el título, esa diapositiva yo la hice, es un problema que se dejó crecer en los últimos 3 sexenios. Vemos en 2002 180 tomas clandestinas. ¿Quién gobernaba? Gobernaba Vicente Fox en 2002, pero si de ahí nos vamos al sexenio de Felipe Calderón, que el señor se retira en 2012, ahí no es un aumento del 24%, como dice el señor Marco Cortés. Ahí estamos hablando de que se pasó de 180 a 1,570 tomas clandestinas. Y yo me pregunto, ¿en dónde estaba el PAN, Vicente, cuando, entrando Enrique Peña Nieto, las tomas clandestinas aumentaron de 1,570 a 15,000? Estamos hablando 10 veces más. Su 24% que maneja Marco Cortés es hasta una vacilada con respecto a estos números. Y la otra, ¿por qué no nos da el señor Marco Cortés el daño económico actual por el huachicol que ellos heredaron? Ahí está en el caso de Vicente Fox. ¿Cuánto nos costó a los mexicanos el robo de gasolina en el sexenio de Vicente Fox? 60,000 millones de pesos. En un sexenio, 10,000 millones de pesos. Con Felipe Calderón nos costó el doble, 120,000 millones de pesos, que divididos entre 6 nos da 20,000 millones al año. Y finalmente con Peña Nieto se disparó a 300,000. Es decir, estamos hablando de 50,000 millones de pesos. Pero dejaron una herencia como la inseguridad, en el cual un cambio cultural para ciertas zonas de México, el estado de Hidalgo, Puebla,
aquí en Querétaro, la zona de San Juan del Río, en donde también dejaron la percepción en ciertas poblaciones que era lícito robar gasolina. Cuando comenzó la batalla contra el huachicol, el gobernador panista de Guanajuato, en donde se encuentra la refinería de Salamanca, dijo que el 80% de la gasolina que se vendía en el Bajío era robada, venía del huachicol. O sea, un cinismo que gobiernas un estado en donde tienes una refinería y te atreves a decir que esa refinería que surte al Bajío, el 80% es gasolina robada. 30 años de gobiernos panistas nos han mostrado cuál ha sido su política de seguridad. ¿En dónde está la policía municipal de Irapuato? La de León, la de Guanajuato, la de Celaya. ¿En dónde están? ¿Y en dónde está la policía estatal de Guanajuato? ¿Y en dónde están los millones de pesos que se destinan a esas policías? Pero sucede una masacre en Irapuato o en Celaya, el responsable es el gobierno federal. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Si son tan ineptos los panistas, pues que regresen el dinero de las policías municipales y de la policía estatal, y que sea la Guardia Nacional la que se encargue totalmente de la seguridad del estado de Guanajuato. Sí, pero entonces que no pidan dinero. O sea, el señor Marco Cortés pues debería decirnos con el ejemplo, o debería darnos las razones de por qué los panistas han llevado a Guanajuato, que hace decenas de años era un estado tranquilo, al nivel de violencia que hoy se tiene. Y tú mencionaste Tamaulipas con el señor Cabeza de Vaca. Hoy le piden a gobernadores de Morena, por ejemplo, a Evelyn Salgado en Guerrero, a Mara Lezama en Quintana Roo, a Laida Sansores en Campeche, o a Indira Vizcaíno en Colima, les piden que arreglen en un año los problemas que ellos dejaron durante años. Nos dejaron un país inundado de armas. Recordemos la operación Rápido y Furioso, que fue una verdadera vergüenza. 2009, gobernaban los panistas, van a rastrear armas, se dejan pasar armas por la frontera de Estados Unidos a México, y los ineptos panistas que deberían de haber rastreado estas armas se perdieron. Caray, se perdieron y perdimos el rastro. Sí, pero todas esas armas que venían de Arizona, venían de Texas, se quedaron en México. Eran armas, recordemos, que iban para el cártel de Sinaloa. Yo creo que los panistas, a mí me daría vergüenza que sigan criticando una política de seguridad que trata de resolver las causas, el origen, la raíz del problema, y que no tienen ninguna otra propuesta, porque ya los vimos. ¿Cuál fue la propuesta de Felipe Calderón y de los panistas? Decenas de personas, centenares de personas acribilladas en retenes. Jóvenes muertos en retenes, mucha gente porque no se detenía, no entendía sobre esta cuestión de retenes, niños asesinados en camionetas pick-up, señoras, mujeres embarazadas. Hay que recordar la historia reciente de este país. La guerra al narcotráfico, supuesta guerra al narcotráfico de los panistas, convirtió este país en un baño de sangre. Ellos fueron los que aumentaron verdaderamente esto. Y por aquí, ya no me acuerdo quién lo comentó, pero señaló que la oposición lo que quisiera ver es sangre en las calles. Eso es lo que quisieran ver y aplaudir, así como la situación
de la subordinación a los norteamericanos. No tienen calidad moral los panistas de criticar nada. Los vimos en el Poder Federal, 12 años, se dedicaron a corromperse, se dedicaron a administrar mal Pemex, se dedicaron a administrar mal Comisión Federal de Electricidad, administraron mal Luz y Fuerza del Centro, endeudaron el país, porque la deuda externa que dejó Felipe Calderón fue de 1.74 a 5 billones y medio, que además no sabemos en qué se gastaron el dinero. Casi, casi yo les diría, si tuviera a Marco Cortés, metafóricamente, darle un zape y decirle, los conocemos, ya gobernaron, ya los vimos, son ineptos, corruptos, cínicos e hipócritas. Muéstrenos su modelo de seguridad. Si el modelo de seguridad en Guanajuato fuera exitoso, hoy circular en ciudades de Guanajuato debería ser el estado más seguro. En cambio, observamos que Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más violentos del país, y en Tamaulipas, con cabeza de vaca, tampoco resolvieron los problemas, en este caso, heredados por el PRI. Déjame preguntarte para cerrar, si me permites.